Vamos a Santiago. Santiago, capítulo 3. Es la carta que estamos compartiendo. Santiago, capítulo 3. Y nuevamente vamos al verso 13. El domingo pasado, el domingo anterior, compartíamos acerca de cómo hay dos cosas que el cristiano va a tener como motivación. Si usted recuerda el mensaje del domingo anterior, va a tener la motivación de buscar y va a tener la motivación de vivir. Hoy vamos a compartir el mismo versículo y dos de las características que determinan, que muestra cuando una persona realmente está actuando, viviendo, buscando la sabiduría de Dios y está experimentando vivir de esa manera. Santiago capítulo 3, verso 13. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pueden sentarse, hermanos. Al igual que el domingo anterior, por ahí puse un par de conceptos acerca de sabiduría y conocimiento, porque es importante que usted lo pueda tener claro. De hecho, en este versículo particularmente nos vamos a detener más de una vez todavía. Y en la porción esta vamos a estar un par de domingos. Nuevamente hoy, ahí en su boletín va a encontrar un par de conceptos usted. Un cristiano coherente considera la razón bien informada como la voz de Dios, como la guía natural que Él le ha dado, y piensa que no actuar de acuerdo con la razón es contrario a la naturaleza de Dios. Mira qué interesante, porque la Escritura siempre nos va a llevar a la motivación de vivir conforme a los mandatos de Dios. Y para aquella persona que es sabia, acuérdese que compartíamos el domingo anterior, si usted está viviendo sabiamente, usted va a tener una búsqueda continua de Dios para que la obra de Dios se perfeccione y usted pueda reflejar que está actuando de esa manera. En toda la Escritura vamos a encontrar nosotros esa motivación. Usted va a Deuteronomio, usted va a Levítico, usted va a encontrar la motivación de los mandatos a ser cumplidos. Josué capítulo 22, verso 5: solamente que con diligencia cuide de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Diligencia, poner cuidado. Que améis a Jehová vuestro Dios y que andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a Él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Escogí este versículo particularmente porque me encanta la manera, fíjese bien, en que Dios se expresa a Josué, en que Dios usa a Josué para hablarle al pueblo también. Y es como una manera completa, íntegra, en donde Él está expresando y dice: es que cumplan, es que guarden, es que es necesario que lo hagan. Porque la primera de las características de una persona que actúa sabiamente es que será coherente.
O sea, sus palabras, la declaración de su fe, tiene coherencia con sus acciones. Por eso es que el cristiano actuará conforme a la voluntad de Dios para su vida, revelada por medio de su palabra. Por ahí hay una expresión que es como bien común, ¿verdad? Y es aquella de que dice que uno enseña más con el ejemplo que con las palabras. Y eso así es, así funciona. Entonces, en la vida cristiana, nosotros mostramos que realmente vivimos sabiamente o somos sabios en nuestra manera de vivir cuando nuestras acciones son coherentes a lo que declaramos o a lo que la palabra de Dios declara como marco de referencia de vida del cristiano. Primera de Juan, capítulo 2, versos del 3 al 6, dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, oiga, y esto tiene que grabárselo, debe andar como él anduvo. Es tremendo, ¿verdad? Porque los parámetros de la vida cristiana están establecidos y no son negociables o movibles. O sea, el que dice que le conoce debe andar como él anduvo. Yo les decía ayer a los hermanos, a veces nosotros no entendemos que Dios, si bien es amor, pero Dios es celoso. Dios es celoso. Y cuando Él toma a alguien como su hijo, porque esta persona realmente ha abierto su corazón, no solamente lo va a bendecir, lo va a cuidar, en algún momento también lo va a disciplinar. Porque como seres humanos podemos tener la tendencia a equivocarnos, a caminar donde no es. Entonces Dios va a obrar. Si usted es hijo. Si usted no es ni hijo, pues no pasa nada. Porque esa es la otra cara de la moneda, si así lo quisiéramos decir. Hay mucha gente en las congregaciones que no es salva y no hace el esfuerzo, conoce, pero está bien así. Por eso es que la Escritura dice que muchos son los llamados, o sea, la invitación, ¿verdad? Pero pocos los que se dejan escoger. Anoche, mientras revisaba las notas del mensaje, venía a mi mente aquello del hecho de que el actuar sabiamente o de la manera que es agradable a Dios muchas veces nos va a poner en ciertas condiciones no tan buenas. Y algo de eso compartíamos ayer en el ayuno. Y yo les decía, y le decía a él en la mañana, y se lo decía anoche, cómo es Dios de perfecto en todo lo que hace. Porque esta es una fecha, o estas son fechas, así como bien propicias para ver si usted realmente va a actuar sabiamente o no. Digo, son fechas bien propicias porque en alguna medida está como la opción de poder hacer algo que no es sabio o que no es agradable ante los ojos de Dios. Y usted va a decir, ¿cómo así? Bueno, normalmente estamos en fechas de celebraciones, de festividades católicas. Yo les decía ayer a los hermanos, y lo voy a decir hoy también, de la misma forma.
Cuando usted participa, no lo hace inconscientemente, ni lo va a hacer por ignorancia, porque si usted es sabio, tiene que saber qué es lo correcto y qué es lo que no. Y en el contexto de cualquiera de estas celebraciones, sea allá en San Salvador, sea acá, tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito de las festividades de la religión católica? Celebrar los santos. Ese es el propósito. Celebrar los santos, o los que ellos consideran santos. En el caso de la capital, El Salvador del mundo. En el caso acá de nuestra ciudad, que ya viene también la festividad, hay dos, ¿verdad? Aquí estamos al 2 por 1. Tenemos a San Santiago Apóstol, ¿verdad? Y a San Roque. Claro, yo respeto a la gente que lo hace, pero usted tiene que estar consciente de que usted ya no puede ser partícipe. Ya no. O sea, ya no puede hacerlo de manera inconsciente, ya tiene conocimiento, y si es sabio, claramente lo está diciendo el versículo que estamos compartiendo. Muestre con sus buenas decisiones. Pero si usted de repente dice, no, es que solo voy a ir a dar una vueltecita, usted está siendo partícipe. No, pero es que mi amiga o mi vecino, que la niña es candidata y yo por ir con él, usted está siendo partícipe. Dulcito voy a ir a comprar, usted está siendo partícipe. Así que no diga que no lo sabía. No, pero es que mire, hay actividades que son bien bonitas. Mire, allá por las 5 calles hay boxeo. Y usted va a ir a sentarse a disfrutar el boxeo. Usted está siendo partícipe. Ay, pero eso no tiene nada que ver. ¿Cómo no? No, pero voy a ir a ver la carrera de bicicletas, o voy a ir a ver la competencia de carros, o voy a ir a ver. Y usted va, usted está siendo partícipe. Eso no es actuar sabiamente. Y la gente dice, es que es una tradición. Sí, es una tradición, pero es una celebración a la idolatría. Oiga bien, no diga que no lo sabía. Y si no lo sabía, hoy ya lo sabe. Porque hay gente que hasta aquí casual en Consuma, ¿verdad? Celebrando, póngale, agréguele, celebrando al Salvador del mundo. Y usted va a decir, ay pastor, no hay que ser tan radical. Esto no se trata de ser radical. Esto se trata de ser sabio. Y yo encuentro en la Biblia solamente 2 tipos de hombres: el sabio y el necio, el justo y el impío. Y a veces es complicado, claro, pero ahí está realmente el valor de aquellos que están determinados y firmes en su fe. Porque posiblemente por no acompañar al amigo, al vecino o al familiar, se va a molestar con usted. Pasa. Pero es que es mi primo, pero es que es mi tía, pero es que sí. Entonces usted quiere agradar a los hombres antes que a Dios. Y la Biblia es clara. Porque vamos a ser aborrecidos. Pero eso es lo que la gente no quiere. O sea, la gente quiere ser socialmente aceptada. La gente quiere ser socialmente bien vista. Y entonces, perdón la palabra que voy a usar, pisotean el sacrificio de Cristo, el que han declarado haber recibido en su vida. Hay que tener cuidado, hermanos. Hay que tener cuidado porque ahora
el mundo se ha metido de una manera tan grande en el contexto cristiano, que no solamente mueve a la gente a participar, y menciono lo de las festividades porque estamos en esa época, ¿verdad? Y no voy a decir casualmente, porque la palabra de Dios es perfecta. Tenía que ser hoy, y eso nos dio el Señor hoy. Pero a veces es un poquito duro, ¿verdad?, para nosotros, porque somos movidos por la carne y por decisiones que no son sabias a andar atrás del mundo. Ahí va la gente, ¿verdad?, atrás de las carrozas de lunes a viernes, y quiere estar en la iglesia el domingo. En el mejor de los casos. En el peor de los casos, ni el domingo va a la iglesia porque había otra actividad de la fiesta patronal. Qué tristeza, hermanos, en los que ha caído mucha gente. La palabra del Señor es clara cuando nos dice, 1 Corintios capítulo 5, versos 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Usted no puede creer que puede tener una relación con Dios y una relación con el sistema del mundo. No se puede. Es que hay que quedar bien con la gente del mundo. Mire, hay celebraciones que la iglesia hace y que no están mal, pero el problema es cuando queremos hacer cosas que el mundo hace en nuestras celebraciones cristianas. Usted va a ver, por ejemplo, bodas, 15 años, que se celebran en el contexto cristiano, en donde ya no puede faltar el brindis, y hasta salen con la copa, tomándose la foto. Miren lo que hemos llegado, cómo se ha no solamente tergiversado, sino degradado lo que debería ser una gratitud a Dios de manera reverente. Ahora no, hay brindis, y en algunos de los casos hay bailecito, porque es que fíjese, hermano, que hay familia que no es cristiana, entonces por ellos vamos a hacer el bailecito. Y algunos que van de repente a la iglesia, ¿verdad?, hasta se les olvida, como ven que todos se andan moviendo, se echan el bailecito y creen que tienen una relación con Dios. No, hermanos, su templo, oiga bien, es usted. Si bien es cierto, este es el templo, ¿verdad?, al que venimos y adoramos juntos, pero el templo del Señor es usted. Debe cuidarlo, debe ser celoso. Pero a veces, hermanos, somos más movidos por la carne, y eso nos lleva a actuar de manera que no es sabia. 2 Corintios capítulo 6, siempre, versos 14 al 18. Este es un versículo que a veces se quiere usar única y exclusivamente para las bodas, pero esto es parte del estilo de vida del cristiano. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo, estoy leyendo otra versión, tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. O sea, la Biblia es clara, hermanos. Si usted no puede en ningún momento decir o omitir, es que no sabía. Bueno, posiblemente sí,
Porque otro de los problemas que tenemos es que no leemos la Biblia. Y si no leemos la Biblia, ¿cómo conocemos a Dios? Y si no leemos la Biblia, ¿cómo es que Dios nos va a hablar? Difícil. Pero no hay ninguna comunión del creyente con el incrédulo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Este me gusta porque este es claro. Claro. En el momento en que usted se deja llevar y es partícipe de todo aquello que no es una adoración a Dios, usted sabe. Es que es difícil no entenderlo, porque la Escritura nos va a poner siempre en dos planos. O sea, no se puede un plano intermedio. O sea, aquí no existe el hecho de querer estar con un pie adentro y con un pie afuera. O sea, aquí no se puede. Aquí o está adentro o está afuera. O es, a mí estas palabras del Señor Jesús fueron tremendas, pero Él lo dijo. Y se lo dijo a los líderes religiosos. Ustedes son de vuestro padre el diablo. Qué tremendo, ¿verdad? Porque hay dos opciones nada más. O somos hijos de Dios, o se es hijo. No le dé miedo decirlo. O se es hijo del diablo. O sea, si usted no tiene claro, hoy tiene que tenerlo claro, ya no hay dónde decir que no. Pero si usted realmente es una persona que vive de manera sabia, honrando a Dios, lo va a mostrar con sus obras. Eso va a pasar. Lo va a mostrar con sus obras. Esas obras que solamente el cristiano entiende, vive y experimenta, porque fueron creadas desde antes de la fundación del mundo para que nosotros anduviésemos en ellas. El que no es sabio no entiende, es necio. Y lo preocupante de esto, hermanos, es que tenemos mucha gente así en las congregaciones, diciendo soy cristiano, pero sus acciones demuestran falta de sabiduría. Hay un momento en que el apóstol Pablo dice, y ese es un versículo muy conocido: con Cristo estoy juntamente, Gálatas capítulo 2 verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, oiga bien, mas vive Cristo en mí. Ya veo a Cristo yo atrás de cosas que no son adecuadas, en lugares que no son adecuados, haciendo cosas que no son adecuadas. Qué tremendo, ¿eh? Ya veo a Cristo yo en reuniones que no edifican. Ya veo a Cristo yo tomando decisiones de satisfacer la carne antes que el espíritu. Si Cristo vive en usted, si Cristo vive en usted, ¿a quién va a complacer? A Dios. Ahora, si Cristo no vive en usted, usted va a hacer lo que quiera y va a vivir como quiera. Y alguien me decía un día, mire hermano, pero yo estoy bien, me va bien, hermano, y me enfermo, o sea, pero usted vive como quiere. Le decía, lo que pasa es que Cristo no es religión, me dice. Me dio un poco de risa, ¿va? Porque Cristo sí es religión. Lo que pasa es que no tenemos que ser religiosos, esa es la diferencia. Y entonces le dije yo a esta persona, entonces usted preocúpese más todavía, porque el problema es que usted está creyendo que está bien y que Dios lo bendice.
Y el problema suyo no es ese. El problema suyo es que usted no es hijo. Pues usted vive como quiere. Si usted no es hijo, no se preocupe. Disfrute todo lo que pueda tener acá y recibir acá. ¿Sabe cuál es el problema? Que usted se va a condenar. Y así hay mucha gente, aún en las congregaciones, creyendo que está bien, creyendo que Dios la bendice, y ¡fu! El día que Cristo levante su iglesia, entonces ahí va a ser la sorpresa. Porque se van a quedar. O sea, si usted no está buscando agradar a Dios con sus acciones, tomando decisiones sabias, es porque simple y sencillamente la presencia gloriosa de Dios no está en su vida y usted se va a quedar, aunque haya estado toda su vida en la iglesia. Usted se va a quedar por haberle dado al Señor el último lugar, por no haberle dado importancia. El cristiano mostrará por medio de su forma de actuar cómo la palabra de Dios tiene un impacto en su vida personal y su relación con los demás. Por eso estamos hablando de coherencia y humildad. Una persona sabia, y vamos a la segunda característica, una persona sabia es humilde. Ahora, entiéndase por humildad el reconocimiento, oiga bien, de que nuestras aptitudes y talentos son dones de Dios. No es señal de debilidad, de timidez ni de temor, sino una indicación de que sabemos de dónde proviene nuestra verdadera fortaleza. Esa es la humildad. Y una persona sabia siempre va a actuar de esa manera. Cuando usted lee Proverbios, usted va a encontrar tanta sabiduría. Cuando usted lee Eclesiastés, usted va a encontrar tanta riqueza. Y aquel que actúa sabiamente siempre va a ser humilde en su forma de expresarse. Siempre va a ser humilde. No va a ver de menos a otros. De hecho, la Escritura dice: ninguno tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener. Por su estatus económico, por su estatus o su nivel de educación. Nadie es más que nadie. Y una persona sabia siempre actúa de esa manera. Va a tener el tacto. Mire que a veces como que se vuelve un arte, ¿verdad? Querer hacer sentir mal a otros. Y hay gente que le quiere dar consejos a uno, pero con la piedra a la par. No sé si se ha fijado, ¿verdad? O sea, te voy a decir que esto no está bien, lo que hiciste mal, pero te voy a pegar una pedrada también. No funciona así. El que es sabio, oiga lo que dice la Escritura. Efesios capítulo 4, versos del 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, el que es sabio va a ser humilde para entender ciertas situaciones, para poder acercarse y hablarle al otro, para poder animarlo, aconsejarlo. Porque decíamos al inicio, ser humilde no significa ser débil, no, por el contrario, la humildad, firmeza. Siempre buscamos la manera de, el que es humilde está consciente de que todo lo que puede hacer viene del Señor. Eso es sabio. Gálatas capítulo 6, Colosenses capítulo 4, versos 5 y 6 nos dice: andad sabiamente para con los de afuera,
redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. El que es sabio es humilde, sabe cómo responder, porque no se trata tampoco en algún momento de tener conflicto solo porque mi posición es la correcta. Usted sabe perfectamente que usted puede expresar cuál es su condición y si es la correcta, pero no necesita entrar en conflicto. Porque en alguna medida hay gente con la que usted no va a discutir tampoco. La Biblia claramente lo dice. Si usted discute con un necio, usted es necio también. Entonces hay que entender que en algún momento no nos vamos a poner. Eso es parte de la sabiduría, parte de la mansedumbre, parte de la humildad. Pero no significa que aceptemos muchas veces lo que no está bien. Hay una expresión a veces que yo ocupo y es, bueno, ya pues le dije cómo es o cómo debería ser. Ahí usted si lo hace o no lo hace. Porque así funciona. ¿Verdad? A veces la gente quiere incluso discutir cosas de la Biblia que a veces están claras, pero difícilmente las va a entender alguien que no sea espiritual. Generalmente la gente que discute por cosas de la Escritura, lo menos que es espiritual. Porque la Biblia claramente dice que esta palabra no es para discutir, incluso con personas que profesan otro tipo de fe o religión, no es para discutir. Ahora, ¿por qué? Porque se asume que usted de manera personal debe tener un conocimiento de la palabra. Esa es humildad. Saber lo que usted necesita y lo que usted espera. Por eso es importante para nosotros mostrar realmente en todo momento cuán sabiamente somos capaces de actuar, porque son hechos y no palabras. La coherencia de mis palabras y mis acciones, la humildad y la mansedumbre con que lo voy a expresar, son las dos características principales de una persona que actúa con sabiduría. Al final, hermanos, esto determina, y lo vuelvo a repetir, cuál es nuestra naturaleza. Oiga bien, porque ya hemos llegado a un tiempo en que hay que definir realmente. Hemos llegado a un tiempo en que ya no podemos estar jugando. Hemos llegado a un momento en donde el ataque del sistema del mundo cada vez es más fuerte, cada vez es más grande. Y hay dos cosas que usted va a empezar a ver todavía aún más en este tiempo: los falsos maestros con las falsas doctrinas. ¿Verdad? Y la apostasía. Hoy la apostasía va a verse aún más, porque a eso estamos llegando. Que el Señor, hermanos, nos ayude a vivir, a actuar sabiamente. Que el Señor, hermanos, nos ayude a buscar esa sabiduría. Y si usted siente que le falta, y si usted siente que no la tiene, ahí está, mire. La misma Escritura le da la respuesta. Y claramente dice que si alguno tiene falta de sabiduría, ahora, solamente el sabio, por ser humilde, se va a dar cuenta de que necesita más del Señor. El otro no, el otro dice, estoy bien. El pastor, no sé por qué predica eso. Yo estoy bien. No, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos, dice, abundantemente y sin reproche. Y no se queda ahí. Al final lo confirma y dice, y le será dada.
Padre, ayúdanos a vivir de manera y actuar de manera sabia. Que la iglesia pueda diferenciarse del mundo. Y que aunque eso, Padre, muchas veces va a significar ser despreciados por los amigos o la familia incluso, que nuestro corazón sea confortado sabiendo que te hemos agradado a ti y que estamos haciendo y viviendo en tu voluntad. Danos esa firmeza, Señor. Aumenta nuestra fe y danos más sabiduría, esa sabiduría que viene de ti, Señor. Ponemos esta semana que iniciamos en tus manos, confiando en que estarás con nosotros en todo momento. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.